¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia sin Límites. Para nosotros es un verdadero gusto compartir en esta oportunidad con dos extraordinarios profesionales y un gran amigo que lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Vamos a tratar un tema que creo que todos nosotros debemos estar informados, conocer. Es importante tener alternativas que lamentablemente muchas de ellas son extraordinarias, pero lamentablemente no conocemos mucho. Hoy vamos a tener esta gran oportunidad de aprender, conocer, expandir más de nuestra mente y ampliar pues nuestros recursos, sobre todo compartir información que sobre todo en este contexto creo que todos necesitamos. Vamos a abordar el tema de la importancia de la respuesta biológica adecuada, ¿no? Y también la relación con la medicina germánica que en varias oportunidades nosotros hemos recomendado y hemos referido. Vamos a presentar en primer lugar al doctor Omar Villamil, que él es médico anestesiólogo con especialidad en medicina general integral. Dentro del campo laboral se ha desempeñado en varias áreas de la medicina, laboró como médico en el campo médico de la familia en su país, Cuba, habiendo adquirido la idoneidad en España y Panamá. Paralelo ofrece también consulta privada y es especialista en la medicina tradicional china. Sabe muchísimo sobre estos temas. Y también nos acompaña nuestro gran amigo, el principal forjador de la nueva medicina germánica en el Perú y en varios países de América Latina. Una persona que realmente profundiza enormemente en estos extraordinarios conocimientos como es la nueva medicina germánica, que le ha dado realmente un plus interesantísimo en este medio. Para mí es un gusto presentar a mi amigo Eduardo Vera Portocarrero, que está con nosotros. Bueno, ¿por quién comenzamos? Le damos la bienvenida primero al doctor, a nuestro amigo Eduardo. ¿Cómo ¿Cómo están estás, amigos? Fernando? Gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos. Adelante, a ver, doctor Omar, a ver su saludo antes de pasar con Eduardo. A ver, ¿cómo le va, doctor? Doctor, Gracias por aceptar la invitación. mucha felicidad y, bueno, que todo sea un éxito. Así es, definitivamente. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto nuevamente contar contigo. Nuevamente, Fernando, hace tiempo que no nos encontrábamos por este medio. Para mí Sí, es un gusto, como tú sabes, y muy contento de poder compartir en tu programa. sí, definitivamente la nueva medicina germánica nos abre muchísimo la mente porque quizás nosotros tenemos todavía muy establecido en la mente una forma de abordar las enfermedades, ¿no? Algo que de repente me quedó muy grabado y que lo tienen muy en claro muchas personas que conocen sobre la nueva medicina germánica es no le tenga miedo a las enfermedades, ¿no? No le tenga miedo a las enfermedades. Y en verdad el hecho de tomar en cuenta esto, que claro, tiene su profundidad en las 5 leyes biológicas, hace de que realmente el organismo pueda tener, como se dice, la pista libre para que pueda llegar a su equilibrio, a su proceso homeostático. ¿Estoy en lo cierto? A ver, Eduardo. Así es, Fernando. Como tú sabes, este conocimiento está basado en 5 leyes biológicas y la quinta ley biológica nos explica, nos dice claramente de que todos los procesos fisiológicos, orgánicos, que, digamos, son el resultado de la manifestación de diferentes programas biológicos, no tienen en modo alguno la intención de eliminar a la especie, Uh -huh. ¿no? Destruirla, como quieras denominar a esta cuestión relacionada con la enfermedad, ¿no? Sino es todo lo contrario. Uh -huh. Básicamente los programas biológicos son una forma de respaldar a la especie, ¿no? ¿Cómo es esto de respaldar a la especie? Bueno, esto está relacionado con una hiperfunción orgánica, o sea, un trabajo mucho más acentuado, digamos, del corazón, del hígado, del estómago, ¿no? Obviamente también del cerebro, para que una persona pueda resolver una situación conflictiva. Uh -huh. Bien, partiendo de esta Bien. premisa, Uh nos damos cuenta de que el concepto este de enfermedad en este caso, ha sido superado -huh. por el concepto de un respaldo de tipo biológico para que las especies, incluidos obviamente los seres humanos,
Sí, podamos seguir prevaleciendo en este mundo. Eso es sencillo. claro. Hay una sabiduría en la biología, por eso es que en otras oportunidades cuando conversamos contigo se hacía alusión de que la biología tiene un tipo de respuesta específica, ¿no? El caso de una situación de una persona que es despedida de pronto de un trabajo y que es su único sustento, puede provocar una respuesta del hígado que obviamente se sobreactiva para llegar a esa regulación biológica por la carencia de dinero. Y Así esto es. también, obviamente, hay una respuesta no solamente en el órgano, sino en una parte del cerebro que Así es es. producto de este evento, ¿no es cierto? El conflicto biológico vendría a ser este trinomio, si no me equivoco, a ver, tú me corriges, Sí. Eduardo, es la circunstancia, el hecho, la zona en el cerebro que queda afectado por este conflicto, por la situación específica y el órgano. A ver si nos puedes explicar un poco sobre ello. Claro, con todo gusto, Fernando. Mira, cuando alguien vive una situación conflictiva, como bien lo comentaste, una situación, por ejemplo, en la que alguien pierde su trabajo, ¿no? Ajá. Su principal sustento, la principal fuente de ingresos para la familia. Entonces, este shock de tipo biológico va a afectar una zona del cerebro. Eh, Básicamente, estamos hablando de la zona del puente de Barolio, ¿bien? En la zona paralela derecha del puente de Barolio, y esa zona del cerebro está al mismo tiempo conectada con la glándula hepática. Ahora, Ya. el conflicto, ¿cómo va a actuar a nivel orgánico? Va a generar una sobreproducción enzimática. Al mismo tiempo va a generar una sobreproducción, en este caso de bilis. ¿Para qué? Para lo siguiente, generar mayor, ¿no? Producir mayor cantidad de bilis para que Claro, el quimo, bien, que en este caso ya está ubicado, ¿no? Ingresando al yeyuno, bien, que es el intestino delgado. Como sabemos, la bilis permite que las moléculas, sobre todo las moléculas de las grasas, puedan dividirse en partes mucho más pequeñas, de tal forma que estos nutrientes, al ingresar, ¿no? Al torrente sanguíneo a través de las velocidades intestinales, justamente por este proceso, por esta, esta digamos, este proceso de hacer que las moléculas se dividan en porciones más pequeñas, puede ingresar mayor cantidad de grasas, por ejemplo, al torrente sanguíneo, ¿no? Y pues, también, obviamente, mayor cantidad de nutrientes en general, porque claro. la bilis se mezcla con, por ejemplo, el jugo entérico, el intestino delgado, se mezcla con las enzimas que se generan en el páncreas. Y como saben, bueno, la mayoría de médicos, esto finalmente hace que el proceso de nutrición del cuerpo mejore. Entonces, no estamos hablando de una enfermedad, estamos Claro. más bien refiriéndonos a un proceso en el cual el organismo eh, Ajá, acentúa, ¿no? Su claro. proceso fisiológico para provocar una mayor absorción de nutrientes. Claro. Eso es lo que pasa. Es muy interesante lo que nos dices, Eduardo. De repente el doctor Omar, como también tiene un enfoque aparte de la medicina oficial, el enfoque de la medicina tradicional china, se reconoce que hay, por decir, puntos energéticos que conectan una zona del cuerpo con otras áreas, o sea, hay una interconexión. Y a lo que dijimos antes de empezar la entrevista, el doctor Omar refirió de que el ser humano es como una máquina, no sé si llamarlo así, integrada, o es un individuo indivisible que no se le puede ver por partes, ¿no? Porque normalmente la mirada en cuanto a nuestros enfoques de mirar la salud es que el hígado no tiene nada que ver con el riñón, los ojos no tienen nada que ver con los intestinos, el cerebro no tiene nada que ver con otras áreas del cuerpo, y esto es falso. O sea, nosotros somos un individuo indivisible, como también lo dice algunos médicos que conocen a profundidad estos principios. No se puede separar, no se puede desintegrar al ser humano. Tenemos que tener un enfoque y una mirada integradora. No sé qué nos puede decir, doctor Omar. Mira, incluso la medicina alopática
te lo dice. Claro que lo dice de una forma un poco subliminal, pero cuando todos los estudiantes empiezan, le dicen que le enseñan el concepto de salud y le dicen que, que la salud es la armonía entre lo físico, lo psíquico y lo social. O sea, se está poniendo los 3 puntos a una misma categoría. No te dice que lo físico es más importante ni que lo social es más importante, sino es el conjunto de esas 3 cosas. Y entonces, pero lo dice, o sea, nos los enseñan, pero después en la carrera eso va quedando como a un poco un lado porque se va cayendo más en el mecanicismo y se va cayendo ya en lo que es la fisiología y se trabaja, se va perdiendo estos conceptos. Por ejemplo, ya llega un momento que la parte psíquica y las emociones y los problemas del individuo y todo eso casi que los médicos alópatas ya no los tratan. ¿Quién lo trata? Los psiquiatras. Cuando hay un problema de eso, entonces se manda a psiquiatría, se manda a un psicólogo. Pero es que las medicinas alternativas, si han permanecido a través del tiempo, no se han perdido, sino cada una de ellas sigue en este momento con mucha gente entusiasta en el mundo, es porque da resultados y es porque resuelve problemas. Claro, no lo puede resolver todo, pero sí lo resuelve. Sí hay muchas cosas que resuelve. Entonces, por ejemplo, disculpa. Entonces, por ejemplo, si la persona, vamos a dar un ejemplo de la medicina tradicional china. La acupuntura no se puede decir que es como tal una ciencia. La acupuntura es una parte de la medicina tradicional china. Pero cuando, o sea, un acupuntor, si él lo único que aprende es a poner agujitas según esquemas que hay escritos, entonces ese acupuntor no va a tener los resultados. ¿Por qué? Porque la acupuntura se basa en un concepto en una medicina que es bastante amplia. La medicina tradicional china es algo que se estudia en esos países allá y puede durar 5 o 6 años los estudios. Pero es una cosa totalmente diferente a lo que nosotros como médicos conocemos. Entonces, cualquiera que se quiera dedicar a esta cosa tiene que dedicarle mucho tiempo. Pero yo puedo poner algunos ejemplos sencillos. La medicina tradicional china te dice que el corazón es el palacio de la mente. Esto es interesante porque nosotros creemos que la función de que el cerebro es el que se encarga del otro. Pero el problema es que ellos se dieron cuenta de que las emociones y muchas cosas que suceden en la vida de la persona se reflejan mucho en el corazón. Y bueno, esto se puede comprobar en la práctica. Por ejemplo, hay gente que tiene una muerte por una emoción muy fuerte. Digamos, está viendo un partido de deporte y ahí mismo perdió su equipo, no sé qué cosa, y le da un infarto. O le da un infarto por otras miles de causas, una rabia que cogió con alguien. Así que sería una muestra de que de lo complicado, o sea, lo complejo que es la medicina y por qué se divide en tantas partes y por qué hay tantas medicinas alternativas. Así que claro, una persona no puede integrar todas estas cosas. Nosotros en Cuba se pasaban cursos de por ejemplo, la quiropraxia, las flores de Bach, la osteopatía. Todos son medicinas alternativas y todas resuelven. Y ahí se formó un equipo multidisciplinario que entonces cuando había un paciente, que generalmente eran pacientes que venían del extranjero,
pues entonces se estudiaba por el equipo y de acuerdo a lo que tenía, se utilizaba la mejor medicina alternativa que se pudiera en aquel momento. Pero estaba el grupo conformado y cada uno tenía su estudio y cada uno tenía su perfil. Así que en este caso, con el doctor Eduardo, lo conozco de hace años, es una persona que se ha dedicado a estudiar la nueva medicina y, como es lógico, ya tiene un gran dominio de ella y ha tenido que enfrentar casos desahuciados por los médicos. Nosotros generalmente hay mucha gente desahuciada en este mundo, que te dice el médico, no, ya te quedan 4 meses, te quedan 5, o ya no tienes que hacer nada en el hospital porque aquí no podemos hacer nada por él. Entonces ahí entra Eduardo y entonces es parte de los logros que él ha tenido. Muy interesante. Eduardo, una pregunta. Cuando se hace referencia al conflicto biológico, ¿no? Normalmente, por ejemplo, de lo que hemos mencionado de la persona que pierde su trabajo, es un evento que ocurre y que esto repercute en un estado, en el órgano y en el cerebro y en una serie de cosas que, bueno, se desencadena en lo que la gente denomina como una mala salud, pero es un desencadenante producto de que la biología busca regularse. Pero lo que quiero preguntarte, Eduardo, es un evento, una situación específica que ocurre de que desencadena esto en un posible conflicto. ¿Es así? Por favor, si nos puedes explicar un poco. O sea, en un posible conflicto de qué, o sea, una situación, o sea, el mismo estrés por la enfermedad. Claro, ocurre una situación específica. Por ejemplo, puede darse el caso, se murió mi perrito, ¿no? Ah, claro. O que de pronto tuve una ruptura de una relación amorosa. Sí. Claro. O de pronto me asustan sobre un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, yo he sido testigo de que yo he recomendado a personas para que vayan donde tú estás y las personas se tranquilizan y resulta pues que saben llevar de manera adecuada su dolencia y se restablecen en un tiempo corto, ¿no? O sea, a lo que voy yo es que ocurre una situación, un evento en concreto, y esa impresión obviamente hace de que se genere como una especie de revolución en mi cuerpo, ¿no? ¡Wow! Claro. ¿No? Pero obviamente hay una respuesta ahí en mi biología, ocurre eso también en el cerebro y ocurre en el órgano, ¿no? Así es. O sea, en términos concretos, lo que quería preguntar es que es un evento, una situación en concreto, lo que desencadena de que la persona le llame que esto es una enfermedad a la que estoy viviendo, ¿o no? Así es. Mira, a eso que tú mencionas en la nueva medicina o ciencia curativa se le denomina DHS. Seguro debes recordar porque hemos comentado acerca de ello en varias oportunidades, ¿no? Claro que sí. Entonces, claro que sí. El DHS es el momento mismo del trauma, de la experimentación del trauma por parte del individuo o el animal, porque esto, como tú sabes, como quiera que estamos hablando de biología, atañe a todas las especies y obviamente a los seres humanos también. Entonces, el DHS viene a ser el evento traumático, conflictivo, una situación que el ser no entiende, no hay una respuesta de tipo psíquico, bien, está afectando la parte psicológica, está afectando el cerebro y obviamente está afectando el órgano. O sea, el objetivo del DHS básicamente es la activación del programa. Ese es el principal objetivo. O sea, el DHS está intrínsecamente relacionado con un proceso de supervivencia. No está asociado con una enfermedad, no está asociado con, digamos, un cambio que finalmente va a generar el deceso de esa especie. No, eso es algo que hay que entender. Por ello, bueno, el título de esta conferencia está relacionado con la respuesta biológica. Y la respuesta biológica, como tú sabes, Fernando, como quiera que estamos hablando de las adaptaciones y de la biología, entonces siempre va a tener como motivación la supervivencia. Claro, o sea, estaría mal dicho en muchas situaciones decir que la respuesta biológica inmediatamente etiquetarla como enfermedad, ¿no? Eso es lo que ha pasado con la medicina. Claro. ¿No? En estos últimos años, y el doctor Omar, por cierto, el doctor Omar, hemos llevado varios casos, todos desahuciados obviamente, por ello es que, bueno, estos casos difíciles,
como quiera que yo no soy médico, entonces siempre, bueno, hace algún tiempo, ¿no? Porque después a Omar lo trasladaron, creo que al interior del país, o sea, en su país, Panamá, entonces ya perdimos el contacto, pero los casos difíciles los veía justamente con el doctor, que tiene una vasta experiencia en el abordaje de este tipo de eventos, ¿no? Este tipo de casos. Entonces, sí, claro que sí. Entonces, siempre, en todo momento, ¿no? La persona tiene que entender que lo que está sucediendo en la forma de signos y síntomas no son producto de un error natural, sino más bien de una respuesta orgánica. A menudo, claro, Fernando, los dolores, por ejemplo, que es uno de los síntomas que a la gente le cuesta soportar, le cuesta afrontar, le cuesta sobrellevar, es en muchos de los casos, en un 80% de los casos, un magnífico síntoma. Es magnífico, porque eso nos está diciendo, o sea, el cuerpo está avisando de que el conflicto se resolvió y la reparación está en curso. Cuando el paciente, ¿no? Y qué bonito sería que antes de ser paciente una persona haya aprendido la ciencia curativa, porque todos estamos expuestos a vivir situaciones conflictivas, absolutamente todos. El hecho de conocer la ciencia curativa no garantiza de que tú no vas a sufrir un conflicto, ¿no? Un conflicto biológico, una situación traumática, que pierdas tu casa, pierdas tu trabajo. O sea, son situaciones que uno puede experimentar independientemente de que conozcas o no la ciencia curativa. Pero qué bonito sería que una persona que ya tiene una experiencia previa, un conocimiento previo, al sufrir una situación conflictiva, obviamente va a poder resolver más rápido, va a entender que tiene que resolver más rápido el conflicto, y cuando surgen estos signos y síntomas, estar absolutamente tranquilo y confiar en el proceso de reparación del cuerpo. Eso es magnífico, porque por más que el síntoma sea muy agudo, por más agudo que sea el síntoma, en todo caso, la persona va a estar tranquila y va a tener la seguridad de lo que está pasando en su organismo es una reparación. Sí, yo he tenido la oportunidad de presenciar y ser testigo de todo esto que nos estás diciendo, Eduardo. Pero también, por un lado, yo veo que la publicidad, las noticias, nos bombardean con tanta información de que el ser humano no tiene las capacidades biológicas para sostenerse, para afrontar. En tal caso hay un bombardeo de información como para que la persona no pueda tener la tranquilidad de que el cuerpo pueda experimentar esa regulación. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Mira, sí. yo quiero comentar algo que precisamente lo aprendí con el doctor Omar, al que considero un maestro, aparte de un amigo, un maestro también, obviamente. Él me decía lo siguiente: en el hospital liquidan rápido a la gente. Ese concepto se me quedó guardado, ¿no? Se me quedó bien ahí, enraizado en lo profundo de mi mente, ¿no? Del alma, porque, bueno, si lo está diciendo el doctor Omar, que tiene una vasta experiencia en el ámbito clínico, obviamente debe ser verdad. Y eso es precisamente lo que sucede cuando nosotros hemos podido, digamos, asesorar o contener algunos casos. Básicamente, cuando estas personas han sido trasladadas al hospital, en la gran mayoría de casos, estas personas o han fallecido o han, digamos, han visto acentuados sus signos y síntomas. Yo creo que en este punto, de repente, el doctor Omar nos puede orientar, ¿no? Sí, por favor, seguro doctor que tiene Omar mucho que decirnos. Sí. Esto es algo que lo entiende cualquier persona. O sea, tenemos que ubicarnos que es un hospital. Un hospital es una sala donde, bueno, hay hospitales estos que son privados, que la persona tiene mucho dinero, puede pagar un cubículo para él solo. Pero por lo generalmente los hospitales no son así. La mayoría de las veces son camas que están una y al lado de la otra. En los hospitales el paciente está viendo nada más que enfermo. Está viendo gente enferma, está viendo gente que están falleciendo constantemente, está sintiendo personas que se están quejando porque tiene dolor. Entonces es un ambiente macabro. Porque no es positivo, no es un ambiente positivo. Claro, si vamos a entrar en que el paciente está en una unidad de cuidados intensivos,
no vamos a quitar, o sea, lo cortés no quita lo valiente. Nosotros estamos trabajando muchas veces cuando nos llega un paciente ya ha llevado una vida traumática, una vida con una alimentación inadecuada, con hábitos inadecuados, con malos conceptos de salud. Y entonces es el caso, por ejemplo, de una persona que te llega con una arteria coronaria obstruida o semi-obstruida. Entonces, bueno, aquí nuestra medicina se llena de gloria porque tienen los famosos stents. Te agarran por un cateterismo, te llegan a donde está el trombo y te abren la arteria. Y entonces va a resolver el problema. Claro, está resolviendo el problema momentáneamente, porque si el individuo no cambia su estilo de vida, pues o por otro lado o por ahí mismo se volverá otra vez, porque si tiene el colesterol alto, tiene los triglicéridos altos, pues definitivamente y no los mejora, va a tener muchas probabilidades de tener otro episodio. Así que ese es el principal problema que nosotros nos enfrentamos, porque hay una causa y hay un efecto. Entonces, generalmente nos vamos a lo que es el síntoma final, pero nosotros nunca vamos al síntoma que produjo el inicial, que produjo el problema. Te puedo poner, por ejemplo, ese mismo, por ponerte el ejemplo de antes, si la persona se empieza a llenar su sangre con niveles de triglicéridos y de colesterol alto, pues su circulación va a empezar a ser mala. Y entonces, no solamente el corazón, el cerebro, el hígado, los riñones, ya no van a llegar los nutrientes, ya no va a llegar el oxígeno en la cantidad, y entonces van a surgir enfermedades. Si el individuo, por ejemplo, te dice, no, porque yo tengo, como se dice, ardor en la boca del estómago. Esa es la palabra clásica de las personas. Tengo ardor en la boca del estómago. Claro, los médicos rápidamente sabemos que eso es debe ser una gastritis o una gastroenteritis. Bueno, se puede mandar a hacerse endoscopía, que va a decir que tiene una gastroenteritis, o se hace un helicobacter pylori para ver si tiene un parásito que dicen, yo no estoy de acuerdo, que es el que produce la gastritis. Yo digo que el parásito lo que aprovecha es el daño de la mucosa intestinal para alojarse ahí. Entonces, no creo que metiéndole los cañones al parásito se vaya a resolver el problema. Claro. El problema se resuelve no es con los antiácidos. Los antiácidos van definitivamente a restablecer la mucosa gástrica, la erosión que haya y eso, pero el problema está en el tipo de alimentación, o sea, la alimentación y el estado emocional de la persona, porque nosotros, el ser humano, tiene una sustancia o una hormona que se llama adrenalina. Esa adrenalina no está en nuestro cuerpo por gusto. Esa adrenalina vino cuando el hombre surgió, cuando el hombre estaba en las cavernas y estaba en las tribus, tenía que cazar. Y a veces estaba sometido a un estrés, a un peligro, y entonces en ese momento necesitaba correr o necesitaban una pelea de su máxima fuerza, y entonces la adrenalina era la sustancia que hacía que el hombre duplicara, triplicara sus potencialidades desde el punto de vista físico, porque eso es lo que hace la adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, pero provoca constricción también de las arterias y toda esa serie de cosas. Entonces, ¿qué ha pasado en la civilización en el momento actual, en el siglo XXI? Bueno, ya el hombre no le va a salir un león atrás corriendo, el hombre ya no va a estar en una guerra de esas que se hacían con espadas y escudos y eso, donde es más fuerte el que ganaba. Y ya el medio no es ese. Pero entonces ahora el organismo, él interpreta las agresiones, cualquier agresión, por ejemplo, te hablan y tu jefe te regaña, tuviste una discusión con alguien, algo no te salió bien y entonces ahí está la adrenalina.
la adrenalina. Claro. La adrenalina. Entonces, ¿qué hace la adrenalina? Va trabajando sobre la circulación coronaria y, como dije, da una estrechez a la circulación. Y entonces, además también provoca aumento de las secreciones de los ácidos en el estómago y provoca muchas cosas Claro. que claro que en su momento al hombre le hacía falta, pero al hombre ya no le hace falta eso. Entonces, Sí, claro. la calma, la calma que necesita la persona para estar saludable es muy difícil en el momento actual poderla tener, porque por lo menos en la vida de la capital, en la vida de las ciudades, en la vida del campo, la persona tiene más probabilidades y son los que más viven. Generalmente cuando tú empiezas a averiguar por gente que tiene 80 y pico de años, 90 y pico de años, y tú le dices, ¿y usted dónde vive? Bueno, puede decirte que vive en la capital, pero cuando le dice, ¿dónde nació? Ah, no, yo nací en tal lado del interior y estuve allí hasta tal edad. Entonces, ¿cómo se crió ese muchacho? Bueno, corriendo, tirándole piedra a los mangos, comiendo fruta y muy happy, sin ningún tipo de estrés. Hoy en día, ya lo último que tenemos es la pandemia. Con la pandemia nos están acabando lo poquito Claro. que nosotros teníamos de felicidad. No. Esto va a dejar una huella muy grande en el mundo porque ha habido un sufrimiento y se están dando esas cosas mismas que estaban hablando ahorita ustedes. La gente se está quedando sin trabajo, se está quedando sin plata y entonces eso es un estímulo constante negativo para el organismo y me recuerda cómo la medicina tradicional china dice que el miedo daña directamente a los riñones. Claro. Doctor, una cosa. Ahora, el estrés de por sí no es que sea malo, sino que en una situación auténtica de peligro, obviamente el cuerpo opera y tiene una respuesta. Pero cuando el peligro ya acabó, obviamente el cuerpo recupera su equilibrio. Pero el asunto es que cuando el miedo es intermitente, producto de que hay situaciones, como bien lo dijo Eduardo, de que hay como subidas y bajadas, porque la existencia es una montaña rusa, subidas y bajadas, es que nosotros ahora estamos como una especie de una montaña rusa en que la bajada no tiene pausa, estamos todo el tiempo en una picada, por decirlo, en la que el cuerpo no se da tiempo o espacio para hacer ese reposo, ese descanso, esa quietud, porque todo el tiempo se está incentivando no de manera intermitente, sino constante y continua. O sea, el cuerpo está constante y continuo y eso obviamente sí perjudicaría, ¿no? Que marcaría la diferencia con el solo hecho de que sea un estrés, ¿no? A diferencia de un estrés a secas, ¿no? Exactamente. El cuerpo humano es una cosa muy bien hecho. O sea, es algo perfecto. Tiene su sistema inmunológico perfectamente para responder al medio que los rodea. De entrada, yo te puedo decir a ti que hay gente que nunca han tomado nada para los parásitos. Bueno, ¿y por qué una gente nunca ha tomado nada para los parásitos y otra te viene y tiene ameba y tiene ascaris y tiene esto? ¿Y por qué? Yo soy un ejemplo, yo nunca he tomado nada para las lombrices. Y yo he tomado agua de lugares que están en posadas y eso, y jamás me ha preocupado. Entonces, eso se debe al sistema inmunológico. Pero el sistema inmunológico también se afecta con estas cuestiones que estamos viviendo. Nosotros, desde que nos levantamos, cuando ya nosotros nos paramos por la mañana, quizás tengamos un horario que nos despertemos fijo, pero hay veces que nos tenemos que despertar por poner un despertador. Y entonces, si nosotros ya vemos que nos va a coger tarde, ahí desde esa hora de la mañana empieza el estrés. Después, si el individuo coge, por ejemplo, un bus o algo de eso, está en la parada y está estresado porque si el bus no pasa, porque si se demora, y entonces sigue machacando. Llega al trabajo y le dicen, no, porque el trabajo tuyo que tienes que hacer es este, y el trabajo es de este tamaño, y entonces estás estresado porque tiene. Entonces, la vida del ser humano ya cambió totalmente. Sí, sí se ha logrado
un aumento de la perspectiva de vida, porque la medicina en realidad tiene sus logros. Por ejemplo, como yo digo, la tecnología, por ejemplo, hay cosas que definitivamente a mí no se me ocurriría decirle que diera a un médico de medicina alternativa. Por ejemplo, si tú tienes una hernia inguinal, yo te voy a mandar para el cirujano, porque esa hernia es una debilidad de la pared y por ahí, y eso no se va a resolver si no te lo operas. Y generalmente una apendicitis también generalmente no, es difícil hay un mecanismo que tiene el organismo para resolver una apendicitis. La gente piensa que no, pero el organismo puede hacer un plastrón que todas las asas se pegan a la parte del apéndice y entonces logran evitar que la infección pase a lo que es el peritoneo y entonces es una complicación muy grande. Así que sí, el organismo tiene un arsenal muy grande de mecanismos para resolver las cosas, pero la vida del siglo XXI ya está acabando con las personas y aunque se dice que hay mayor perspectiva de vida, eso es muy diferente a decir que haya calidad de vida, porque yo he conocido señores de 80 años que tienen, ellos son autónomos completos, ellos hacen cualquier cosa que pueda hacer una gente joven. Y así mismo conozco gente de 60 años que ya los pobres no pueden ni siquiera decir, valerse por ellos mismos. Entonces, no sé hasta qué punto vale decir no, que la medicina ha logrado que las personas lleguen a una edad que antes no llegaban. Pero para mí, lo importante se llama calidad de vida. Qué importante, ¿no? Porque eso sería lo esencial, ¿no? Algo que también se me vino a la mente, Eduardo, no sé si de repente es importante tomarlo en cuenta, es que el cerebro tiende a reproducir lo que yo veo con frecuencia, ¿no? Si yo veo a una persona correr todos los días, hay una tendencia a que el cerebro reproduzca todos los días esa imagen de que está corriendo mi vecino y pueda que me provoque el impulso también de correr, ¿no? Hay algunos estudios referidos a ellos. Todo el contexto que estamos viviendo en relación, por ejemplo, a noticias, tipos de conversaciones, coyuntura como nos explicó en estos momentos el doctor Omar, ¿qué provoca y qué desencadena? Una seguidilla de conflictos biológicos, una Sí, gran cantidad de DHS, no sé si así es. puedes detallarnos al respecto. Sí, es Fernando. Básicamente, viéndolo desde el punto de vista netamente alópata, acá está el Ujú. doctor seguro para corregirnos, todas estas situaciones de estrés básicamente tienen un efecto a nivel del lóbulo límbico Ya. en el cerebro. Pero tú sabes que en la ciencia curativa germánica esto tiene unas pequeñas modificaciones. Es cierto, por ejemplo, hay conflictos de fuerte estrés que generan efectos a nivel del tálamo, que es precisamente parte del lóbulo límbico. ¿No es así? Provocando una alteración a nivel de la producción de las diversas hormonas del estrés. Es un centro regulador, el tálamo. Pero, obviamente, es muy probable que surjan, ¿no? Que se impacten en el cerebro áreas relacionadas con los alvéolos pulmonares, por un conflicto de pánico a la muerte, por ejemplo. Ya, pulmones en especial, ¿no? Los O pulmones, sea, los alveolos, cuando hay ¿no? pánico, ¿no? Cuando hay pánico, ¿no? En realidad, fíjate tú cómo reacciona el cuerpo ante una situación como esta. El alvéolo pulmonar crece Ya, ante un conflicto de pánico a la muerte. ¿Por qué crece? Porque básicamente el alvéolo pulmonar recibe el oxígeno del aire, ¿no? ya. Tú sabes, de un 100% del aire que respiramos, solamente un 21% es oxígeno. Todo lo demás Claro. es hidrógeno y Ajá. gases nobles, ¿no? Y es Entonces, verdad, ¿no? Sí, es verdad. Eduardo, disculpa, lo que pasa es que sí. yo en estos últimos años, fuera del contexto que estamos viviendo, Uh-huh. las personas que experimentan pánico, específicamente los problemas respiratorios se acentúan y no es que Así tenga una es. bronquitis o una neumonía, sino es que algo ahí se corta, ¿no? Justamente quería hacerte ese comentario. Mira, Fernandito, yo he estado 15 años liado con los problemas bronquiales. Ujú. Yo siempre creí que era el clima, el aire, el agua fría, la falta de abrigo, etcétera, etcétera. Inclusive Ya. tuve que cambiar
de ubicación geográfica justamente para poder mejorar en ese sentido. Pero Claro. fíjate que eso nunca atiné verdaderamente al origen de este proceso, hasta que conocí la ciencia curativa. Ahí sí verdaderamente pude entender el proceso y yo prácticamente soy una persona que, no te digo que lo he erradicado por completo, pero si antes andaba enfermo, entre comillas, todos los meses, ahora muy esporádicamente, ¿no? Y continuando con lo que me comentaste al inicio, la pregunta que me hiciste al inicio, sí, hay muchos conflictos que se pueden activar. Y a nivel del aparato respiratorio, que precisamente nosotros vamos a hacer un curso, vamos a contar con la participación del doctor Omar, ¿no? Excelente. Creo que va a ser valiosísimo ello. Entonces, en el aparato respiratorio, aparte de los alvéolos pulmonares, tenemos también las células calciformes de los bronquios. Entonces, estas células calciformes también reaccionan por conflictos, y te voy a hablar de un conflicto muy preciso, que es el conflicto de pánico a recibir el bocado de aire. Cuando esto sucede, Fernando, los alvéolos, las células calciformes generan más moco de lo que normalmente produce. Claro. Ya. Esto calciforme, ¿no es cierto? Las células que genera la calciformes. mucosidad. Ya. Sí, bueno, hay en varias partes del cuerpo, pero también se encuentran presentes en los bronquios, ¿no? Entonces, esto hace, por ejemplo, que se generen los crepitantes, que es uno de los síntomas, perdón, uno de los signos del COVID, dicen, ¿no? Los crepitantes y las pápulas a nivel de la campanilla. Entonces, bueno, ya. Entonces, pero también tenemos en el aparato respiratorio, por ejemplo, los bronquios, la misma mucosa bronquial, la musculatura bronquial, la laringe, la musculatura laringea. Entonces hay muchos órganos involucrados en el proceso del filtrado del aire, que es finalmente lo que hace el aparato respiratorio, filtrar el aire para que al alvéolo pulmonar llegue oxígeno y eso, bueno, puede intercambiarse, ¿no?, con la circulación pulmonar. Pero básicamente hay una serie de conflictos, bien, que la gente está experimentando producto justamente de lo que decías, este estrés constante de estar ahí lanzando estas noticias de que no hay camas UCI, no hay oxígeno, no hay vacunas, que la gente se muere. Entonces imagínate, sí, la gente está constantemente sometida al estrés y en realidad que es básicamente una insuflación de miedo, ¿no? Los medios están insuflando miedo a la gente y la gente está reaccionando a nivel de todo el aparato respiratorio. Entonces, es preciso que la gente, que la colectividad, que las personas que ya de alguna manera conocen la nueva medicina, los terapeutas, a mí me escriben terapeutas, me mandan mensajes, me mandan videos de sus pacientes, ¿no? Y yo no digo que están haciendo un mal trabajo, lo están haciendo muy bien porque están haciendo las cosas con el corazón, ¿no? O sea, están poniendo todo el empeño, pero hace falta el conocimiento, Fernando. Claro. Necesitamos el conocimiento para que estos terapeutas estén a la altura de esos médicos, ¿no? Que están todavía, ¿no?, viven, experimentan y están con el paradigma este del miedo al virus, por ejemplo, el miedo al contagio. Claro, exacto. Sí. No, me parece muy interesante lo que nos estás diciendo. Bueno, se me vino a la mente lo que ocurrió en Corea cuando un médico empezó a inyectar agua salina porque se acabó la morfina en personas mutiladas y resulta que lograron engañar su cerebro. No sé si es que vale el término, qué explicación se le puede dar, pero el hecho es que el agua salina actuó como morfina y el dolor había desaparecido. Y hay un estudio de la Universidad de Harvard bien detallado, pero también así como, por ejemplo, se le engaña al cerebro de que el agua salina actúa como morfina y le pasa el dolor, también ocurre en cuanto a que la persona se sugestiona negativamente y le puede provocar una serie de dolencias inexistentes que se convierte existente, ¿no? Así es. Sí, aquí tiene que ver mucho cómo asume el paciente, la persona, el proceso, ¿no? Y en ese sentido, en este punto, el terapeuta, el médico, juega un rol fundamental, Fernando. Claro. Porque el terapeuta, la persona que acompaña, el médico, tiene que transmitir tranquilidad, ¿no?, para que el paciente se sienta seguro. Ya sabes que existe un conflicto de abandono, ¿no? Un conflicto que se activa, sobre todo porque los pacientes se vuelven muy sensibles durante el proceso. Están en un estado, ¿no?, de estrés, producto de los síntomas que sobrevienen, ¿no?, por esta
cuestión, ¿no? Una serie Indefensión, ¿no? Indefensión, claro. Sí, claro. Entonces, el paciente está muy sensible y el médico en ese momento tiene, obviamente, que transmitir con su conocimiento, ¿no? Con lo que aprendió en su práctica, la serenidad correspondiente. Tiene que transmitir la calma, la tranquilidad, ¿no? Y obviamente también el conocimiento, porque para eso está. O sea, hay cosas, mira, en la medicina, Fernando, y acá está el doctor, seguro él nos va a ampliar el tema, ¿no? No es lo mismo, digamos, no es lo mismo, por ejemplo, que atender o abordar un caso en el cual una persona bueno, tiene signos o síntomas bastante, digamos, ¿no? Bastante llevaderos, por ejemplo, un dolor en el estómago, una gastritis. No es lo mismo eso que, por ejemplo, la saturación esté cayendo galopantemente. Ahí verdaderamente el médico es el que, obviamente por su experiencia, por su conocimiento, aborda de manera objetiva un proceso. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Yo qué estoy viendo, Fernando? Claro. Los terapeutas, muchos terapeutas de la nueva medicina que no saben esa parte. Por ello es que yo estoy, digamos, pidiendo el apoyo pues el doctor Omar, que él tiene unas técnicas, tiene unas cosas impresionantes. O sea, él es capaz de hacer un equipo de venoclisis sin los instrumentos que normalmente se requiere para hacer el mismo trabajo en el campo. Qué bueno. ¿No? Entonces, es una cosa increíble. O sea, yo me acuerdo de un caso de una señora que tenía un fuerte dolor, una epicrisis, pero súper aguda, producto de un programa en el estómago, un cáncer de estómago, un tumor que estaba descomponiéndose y eso le traía vómitos. Pero lo más difícil de soportar para esta señora eran los dolores. Entonces, tú sabes que en la ciencia curativa tratamos de evitar los medicamentos a toda costa. Bien, pero obviamente en casos como este, nosotros requeríamos de una intervención mucho más precisa respecto al síntoma que experimentaba esta persona. Y Omar nos dio una receta, pero alucinante porque en la venoclisis que se le estaba dando a la señora, porque la señora no podía comer, se agregó una serie de elementos, ¿no? Una serie de analgésicos, que ingresando en un goteo, digamos, lento, en el cuerpo de la paciente, finalmente después de unas horas le quitó gran parte de dolor y el caso pudo ser bastante llevadero, porque la señora estaba ya desesperada, no sabía qué hacer. A la señora ya le habían dado anteriormente morfina. Entonces el dolor era tan agudo, Fernando, que la señora estaba pidiendo morfina porque ya no aguantaba más. Y precisamente en este caso, con la intervención del doctor, pudimos abordarlo y el proceso siguió su curso, ¿no? Concluyó en algún momento y verdaderamente todos estuvimos contentos, ¿no? Claro, claro. No sé si acá a seguro... ver si de repente el doctor nos puede ilustrar un poco sobre esa situación y nos detalla. Mira, ¿no? yo me siento orgulloso de decir que soy fan de la medicina hipocrática. Pero yo no sé si la medicina, si él fue el padre de la medicina, y por qué razón la gente no habla de él, y por qué la gente no pone en práctica sus principios. Todavía lo que él dijo actualmente, él dijo, por ejemplo, cosas como que si no puedes hacer bien, no hagas mal. Sí, eso es elemental. Si no puedes hacer bien, no hagas mal. Y muchas veces el médico, con tratamientos muy agresivos, puede hacer daño. Por eso hay que tener eso en la mano. Hipócrates dijo que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Señor, eso lo dicen también los naturópatas y eso lo dicen una cantidad de gente de medicina alternativa. La alimentación, yo digo, para mí, creo que es lo que está acabando con el ser humano. ¿Por qué? Porque ya la alimentación no era aquella alimentación sana de nuestros abuelos, que se iba a comer yuca, se arrancaba un palito de yuca y entonces se servía, eso se abonaba con abono normal o abono orgánico
no se usaban insecticidas, los pollos eran de patio, no se inyectaban hormonas, y entonces el hombre, por su afán de lucro, por su desarrollo, por lo que sea, dice, y poniendo el refrán este, que sí no sé de quién dice, que por la boca muere el pez. Efectivamente, por la boca muere el pez. El azúcar no era una cosa que existía en los primeros albores de la humanidad. No existía. ¿Por qué? Porque ni había... sí, la gente podía encontrarse una caña y comérsela, pero no había para hacer trapiche, para la industria azucarera no existía. Y entonces, igual también la sal no era algo muy bendito que digamos, que después, bueno, se cogió por el problema de los países que tienen unos inviernos muy crudos, y entonces para mantener para mantener las carnes, etcétera. Pero la cantidad de azúcar que ingiere el ser humano en este momento es algo que si se sacara la cuenta, con nada más que coger una latica de soda y ver la cantidad de azúcar que tiene. Fíjate que la lata de la soda tiene que tener un elemento para disminuir el dulzor de esa cantidad de azúcar, porque si no, no se pudiera tomar. Entonces, nosotros mismos, hay otro refrán que dice que las personas cavan su tumba con sus dientes. Y bueno, yo digo que la medicina, o las medicinas es una cosa de lógica, y es una cosa muy individual. O sea, nuestra medicina clasifica a la gente en hipertensos y en diabéticos. Las diferentes medicinas alternativas, sobre todo la medicina china, te dice que un hipertenso no es igual a otro hipertenso. Por lo tanto, si un hipertenso no es igual a otro hipertenso, no pueden llevar el mismo tratamiento. ¿Y qué hacemos nosotros? Le mandamos todo lo que es hipertenso, el mismo tratamiento. Y eso no debía hacerse así tan musicalmente, porque es que hay muchos tipos de hipertensión. Lo primero que no se hace aquí es apenas se estudia la hipertensión, porque sí sabemos que hay hipertensiones secundarias, pero la que prima es la hipertensión primaria. Puede ser por el estrés, puede ser por el excesivo consumo de sal, puede ser por una dieta inadecuada. Entonces, no sé, a veces nos contradecimos. En nuestros estudios médicos nos enseñan cosas que son verdades y que son interesantes. Entonces después en la práctica se pierde. Y entonces quien al final está perdiendo es la raza humana. La raza humana está deteriorándose de una manera con una velocidad tremenda. Así que tenemos que volver otra vez a cómo hacían las cosas nuestros ancestros. Y es lo que yo digo, cuando tú quieres saber si una cosa está bien o está mal, analiza cómo se hacía antes. Antes se cocinaba con leña. Esa comida también era de más calidad que si tú cocinabas con gas, y tenía mejor sabor. Y entonces todo lo de antes era bueno. Ahora tenemos que trabajar en base a lo que tenemos. Muy interesante, doctor. Y en realidad, en este contexto, ¿qué es lo que requerimos aprender, conocer, ¿no? Si bien es cierto, la medicina germánica ya tiene buena cantidad de tiempo difundida, pero definitivamente no ha llegado a todos los rincones. Si esto fuese parte de las herramientas que utilizarían los médicos, porque muchos médicos también tienen miedo, y eso es un hecho real. Muchos médicos tienen muchísimo miedo. ¿Cómo podemos hacer? O sea, ¿cuáles serían las alternativas? Porque lo importante es que esto se difunda. Que imaginen que todas las personas, el 100% de la población peruana o de la población latinoamericana conociese la nueva medicina germánica, ¿no? Que sí que hay mucha gente que lo conoce, pero no creo que sea más del 5 o el 10%.
pero sería interesante que todos lo supieran. ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿Qué medidas tomar? ¿Cómo difundir para que más personas estuviesen más empoderadas, conocer más sobre las investigaciones detalladas del doctor Hammer? ¿Qué podemos hacer, Eduardo? Tú estás tocando un punto muy interesante ahí y altamente difícil de poderlo hacer. Y a mí siempre me gusta poner ejemplos con la mecánica y eso. No sé por qué, si yo soy mecánico, aprendí mecánica y me gusta poner ejemplos. ¿Por qué razón todavía a esta altura no tenemos los autos eléctricos? ¿Por qué no tenemos los autos eléctricos? Porque las transnacionales que tienen el poder con el diésel, la gasolina, etcétera, ellos no les conviene el auto eléctrico. Porque el auto eléctrico puede llegar inclusive con panel solar, alimentarse del sol y no necesitaría ni gastarse uno un real en combustible. Tesla incluso tenía inventos maravillosos de transmitir energía eléctrica gratuita y resulta ser que eso fue una calamidad y así otros muchos científicos lo han logrado. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día lo que tenemos es las transnacionales de farmacéuticas. O sea, imagínate ahora, por ejemplo, la pandemia, cuánta plata están haciendo esos laboratorios que son los que tienen el monopolio de la vacuna. Esas son unas cifras que yo creo que son incalculables, porque ni ellos tampoco ellos tienen un secretismo muy grande con el problema de las cláusulas que ponen y eso. Pero nos van creando una dependencia de los medicamentos. O sea, los médicos, y también los médicos como están apurados en la consulta y eso, y a veces no quieren hacer una buena medicina, porque yo estoy seguro que la mayoría de los médicos tienen el conocimiento para tomar buenas actitudes, pero bueno, viene una gente como hipertenso, cogen Alapril, atenolol, pam, y ya se resolvió el problema y se fue. Pero, los psicofármacos, imagínate tú, el psicofármaco te lo dan como si fuera una panacea. No, tú no puedes dormir, agarra tu diazepam, agarra tu de esto, entonces tú te lo tomas, coño, que bien dormí anoche, excelente. Pero el problema radica es que la verdad que hay detrás de eso es que esos son drogas muy aditivas. A principios de la década de 60, las guías terapéuticas te decían, por ejemplo, que el diazepam no tenía que nada más que tenía 2 o 3 complicaciones, que glaucoma, que no sé qué cosa, y eso te lo podías tomar pero después ya, actualmente, el que compra diazepam o el que compra benzodiazepina, si se da el trabajo de leer la letra chiquita de los prospectos, se va a dar cuenta que dice que se consuma por 1 o 2 meses, que no es para consumir toda la vida. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se le va la mano y cuando ya uno pasa 4 o 5 meses consumiéndolo y lo retira, es súper difícil, porque es igual que si fuera una droga. Entonces, estamos en manos de las transnacionales, de las farmacéuticas, que nos tienen bombardeados con medicamentos de todo tipo. Y entonces, claro, por ejemplo, como el caso que habíamos hablado, si tú tienes una gastritis, toma tu omeprazol. Ya, pero entonces ahora voy a poner mejor el sitio, ¿no? Porque mira, los alimentos se clasifican en reacción ácida, en reacción básica y en reacción neutra. Reacción ácida tienes las carnes rojas, tienes tales y tales. Reacciones básicas tienes las legumbres. Reacciones neutras tienes las grasas. Entonces, empezar a explicar al paciente para que entonces lo que él coma no le dé esa acidez, no le estimule esos ácidos clorhídricos, que la gastritis es el ácido clorhídrico lo que acaba, porque el estómago tiene una capa protectora de fábrica para que el ácido clorhídrico no le haga daño. De entrada, los animales carnívoros, como los leones, los tigres, y todas esas se alimentan con carne, pero ellos tienen su estómago adaptado a ese tipo de ácido y no le hace daño. Pero el ser humano tiene una alimentación que se llama omnívora.
Es decir, él puede comer, se dice que puede comer su carne, que puede comer su legumbre y todas esas cosas, sus vegetales, pero ¿qué es lo que pasa? Que se abusa y las porciones no son las adecuadas. Entonces, imagínate un médico enredarse, si digamos, sobre todo eso se ve en las consultas del gobierno, el que le dice, tiene que ver 30 pacientes en 8 horas. Si tú tienes que ver 30 pacientes en 8 horas, tú no puedes ponerte 1 hora cada paciente. Yo soy de los que digo que una buena consulta debe llevar al menos 1 hora, al menos. Yo he visto profesionales, yo he ido a consultas privadas de médicos, alópatas, y lo cumplen. Ellos están 1 hora, casi todos los médicos, esos especialistas que hay en los hospitales privados, y bueno, porque cobran su plata también, pero esa gente te dedica 1 hora, no te están dedicando 1 hora por gusto, te están dedicando 1 hora porque quieren reunir una serie de elementos y porque quieren transmitirte una serie de elementos. Y entonces, estas son las cosas que hace, por ejemplo, Eduardo. Eduardo agarra a un paciente y entonces él le va pasando esta información y por eso es que él, donde otros no triunfan, él tiene logros, porque él simplemente lleva esas cosas que yo te he dicho. Sí, muy interesante, Eduardo. Ahora, hay un porcentaje que es respetable que conoce la nueva medicina germánica, ¿no? ¿Qué soluciones le darías tú a que tenga mayor difusión? Porque el asunto no es tan sencillo, ¿no? Como algo que nos ha explicado el doctor, ya la dependencia, los fármacos, la dependencia también quizás a engancharse a los medios de comunicación y dejarse llevar por información inadecuada, las cosas añadidas que tienen que ver con que, aparte del contexto que se vive, la falta de empleo, la falta de dinero, etcétera, ¿no? ¿Cómo sería el aporte? ¿Por dónde pudiésemos eh, introducirnos para que esta información llegue a más personas? Bueno, de un tiempo a esta parte, Fernando, afortunadamente hemos ido creciendo. No quizás al ritmo que nosotros hubiésemos querido hace 10 años casi, ¿no? Porque más o menos tenemos ese tiempo difundiendo. Pero sí, o sea, es importante. Hay mucha gente, son miles de personas. ¿Ah? En Hispanoamérica son miles y miles de personas que conocen ya la ciencia curativa. Sí, es Lo que cierto. pasa, sí, es verdaderamente es así. Y prácticamente te puedo decir con absoluta seguridad, Fernando, que el pueblo de la nueva medicina, porque ya es un pueblo, ¿no? Son tantas personas bueno, ya nosotros nos consideramos una unión. Claro. Y yo te puedo asegurar que el núcleo de estas personas y sus familias más cercanas, ¿no? O sea, el núcleo familiar en sí, ha atravesado este proceso de la pandemia con absoluta normalidad, tranquilos en casa, sin afecciones, sin problemas de salud, etc. Sí, han habido excepciones, pero bueno, ahí hemos estado para poder ayudarlos. Entonces el crecimiento, esto se va a dar de todas maneras, y yo creo que ahora más que nunca, pues la gente se ha dado cuenta de que hay muchas cuestiones truculentas, ¿no? Detrás Claro. de esta cuestión de la pandemia, hay muchas cosas que no tienen sentido, Exacto. ¿no? Hay Muchísimas, sí. muchísimas Muchísimas cosas cosas. que no tienen Exacto. sentido, sobre todo esta cuestión del internamiento, de esta separación absoluta, ¿no? De los pacientes con sus familiares, lo que se vivió al inicio, que fue absolutamente traumático. Fernando, no sé si recuerdas que Sí, por prácticamente estas supuesto. personas morían, las cremaban y le entregaban las cenizas al paciente. O sea, era una cosa increíble. Entonces la gente recién en ese momento se ha dado cuenta de esta dictadura político, sanitaria a la cual estamos expuestos y siempre estuvimos expuestos. O Ujú. sea, eso que hace 10 años era la teoría de la conspiración, porque la nueva medicina era una de las teorías de la conspiración, ¿no? Ahora es una evidente realidad. Hay mucha gente que me llama amigos, imagínate, Fernando, amigos de mi barrio, o sea, gente que a mí al inicio, yo recuerdo hace muchos años, me pensaban que estaba loco y me llaman por haber experimentado estos incentivos del sistema sanitario. Entonces, verdaderamente es un momento muy importante
para la nueva medicina y quizás para otro tipo de conocimiento en donde se respeta la parte natural, se respeta ¿no? Las respuestas del organismo, el funcionamiento del cuerpo, el funcionamiento correcto del Claro. cuerpo en función, ¿no? Del equilibrio, ¿no? Psíquico, orgánico, diferentes tipos de alternativas clínicas, tratamientos complementarios, aunque claro, la ventaja de la ciencia curativa es la base en la cual está apoyada, ¿no? Que son leyes biológicas que se cumplen, que las personas pueden en todo momento verificar. Si vivieron un conflicto de pánico, pueden verificar, por ejemplo, ¿no? Una vez que resolvieron con el surgimiento de una fiebre o una tos, ¿no? Un conflicto de miedo, un conflicto, por ejemplo, de rencor, de inanición, que siempre, en este caso, se va a poder verificar. Primero, con la experiencia traumática que experimentaron. Y segundo, con los efectos del organismo, porque tú sabes que en la ciencia curativa hay una descripción bien precisa de lo que sucede cuando alguien resuelve un conflicto. Bien. Claro. Entonces, Sí, Eduardo, continúa, por favor. no, simplemente para concluir, ¿Vas bueno, a dictar un curso? ¿Vas a dictar un curso? ¿Vas a hacer un compartir, Eduardo? Porque es muy importante que las personas tengan esa posibilidad. No sé si pueden sí, acceder a mayor información. A ver, cuéntanos. sí, Fernando, bueno, agradecerte por la cobertura, ¿no? Y por el tiempo que nos estás brindando. Sí, efectivamente, nosotros vamos a brindar un curso y el título del curso se llama Programas Biológicos del Pulmón, ¿no? En realidad, quiero ser preciso, programas biológicos del aparato respiratorio. Ya son varios programas biológicos. Muy bueno. El curso se va a desarrollar los días 24 y 25 de abril y 1 y 2 de mayo. Durante el curso vamos a contar con la participación del doctor Omar, porque el doctor Omar sabe de protocolos, ¿no? Sabe de intervención, también nos va a comentar acerca de los efectos, por ejemplo, de las cirugías, de la iatrogenia, porque él la conoce muy bien. Y es preciso que la gente, los estudiantes, ¿no? Ya sean los mismos profesionales de la salud, ¿no? De otras áreas, por ejemplo, la psicología, ¿no? De la biología, de la veterinaria, terapeutas o público en general que está aprendiendo esta ciencia, es importante que conozcan de primera mano qué es lo que pasa en los hospitales. Ahí creo que el doctor Omar nos va a dar una luz respecto a ello. Y es la primera vez que hacemos un curso de la ciencia curativa con la participación del doctor Omar además, ¿no? Bueno, y con esta mirada tan importante, ¿no? Con esta mirada, ¿no es así? Él nos acompañará durante el curso apuntalando los aspectos relacionados con la fisiología, la patología, la parte clínica, ¿no? Él va a estar muy atento en el desarrollo del curso, interviniendo con su experiencia en el abordaje clínico, por ejemplo, resultados o complicaciones, como te decía, por cirugías, por iatrogenia, tratamientos médicos dañinos, la combinación de medicamentos. A veces, bueno, hay mucha gente que está atendiéndose con médicos en sus casas y los médicos recetan y recetan medicamentos, pero los pacientes, las personas, los terapeutas tienen que saber de que la combinación de estos medicamentos generan respuestas. Y precisamente el doctor Omar conoce al dedillo este tema. Lo conoce porque yo de primera mano sé, ¿no? Por el trabajo que hemos realizado en conjunto, de que es así. Y el curso además permitirá a los terapeutas y al público en general tener una noción bastante amplia del funcionamiento del aparato respiratorio, así como de diferentes tipos de abordaje para restablecer la homeostasis, la respiración y el funcionamiento de estos órganos. Excelente, Eduardo, qué buena noticia. ¿Y cómo podemos hacer para acceder a estos detalles? Por ejemplo, número de WhatsApp, página web, el fanpage, por favor, si nos puedes detallar. Sí, con todo gusto, Fernando. Bueno, inicialmente vamos a lanzar este curso en las plataformas. Tenemos varios grupos en WhatsApp. Bueno, Fernando, a mí me acompaña hace algún tiempo ya, ya nos vamos por los 2 años, una amiga, Daniela se llama. Te voy a dar el número de ella. Bueno, lo voy a compartir aquí para que digamos, se puedan comunicar con ella. A ver un momentito, por favor. Ya. Bueno,
el número de Daniela es el más 59, Ya. 59, 85, 47, 71, 12. Repito, es el más 59, 59, 85, 47, 71, 12. Bien. Ya. Entonces, Daniela les va a dar toda la información relacionada con el curso. Bien, Ya. el curso, bueno, se va a dar de aquí prácticamente de aquí a un mes, ¿no? Ajá. Entonces hay bastante tiempo como para que las personas tomen su decisión. Bueno, obviamente va a haber una oferta por inscribirse antes. Ya seguro Daniela va a comunicar. Y bueno, seguro vamos a repetir otra entrevista, no sé, si es que tú nos das la oportunidad Claro que sí, o en los sería muy grupos, bueno. ¿no? Sería muy bueno y conveniente detallar. Por supuesto que sí. Sí, porque nosotros queremos continuar con esta actividad durante todo el año, Ujú. ¿no? Queremos referirnos más adelante, por ejemplo, a los programas del aparato digestivo, al aparato reproductor, ¿no? A la piel, a todo el cuerpo. Claro, por Entonces, supuesto. queremos desarrollar una actividad en la cual las personas tengan una idea bastante amplia de los procesos de salud y también, obviamente, vamos a tratar de, por estos medios, de expandir el conocimiento. Como te decía Fernando, el conocimiento se está expandiendo, no a la velocidad que quisiéramos, pero el crecimiento es inexorable. Sin Exacto. embargo, creo que podemos hacer algo más. Yo creo que sí. En la medida que más personas estén informadas, obviamente tendremos más recursos, afrontaremos las cosas de una manera diferente y creo que este es el momento como para que realmente la medicina germánica pueda crecer como tiene que ser, como siempre ha tenido que hacer, porque definitivamente el legado del doctor Hammer es maravilloso, me consta, hay muchísima gente contenta de que se pueda que lo pueda incorporar a su vida, a su existencia, ayuda muchísimo. Y bueno, ahora que tenemos esta oportunidad con el doctor Omar, yo creo que es algo que todos debemos aprovechar. Entonces son 4 fechas, ¿no es cierto? Finales de abril y principios de mayo vamos a tener ese privilegio de aprender y conocer más sobre estas herramientas. Y además también puedes recoger los comentarios que te pueden hacer respecto a lo que están oyendo y lo que están escuchando, para entonces en otra reunión más poder entonces tocar esos temas que pueden ser, pueden surgir debido a cuando una persona escucha por primera vez algo que no había oído. Claro que Así sí. que sería Me bueno. parece estupendo. Doctor Omar, le agradecemos muchísimo su presencia, por su aporte, por sus conocimientos y por esta gran oportunidad. Le agradecemos muchísimo, le mando un fuerte abrazo desde aquí, de parte de Conciencia Sin Límites y toda la audiencia. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quiere decir algo más de repente. Siempre y cuando nosotros podamos eh, aportar nuestro granito de arena para que las personas puedan tener acceso al conocimiento para poder llevar una vida más sana, para poder llevar una vida activa, pues entonces en realidad ese es nuestro objetivo. Para eso estudiamos y todo el que tiene vocación pues lo que busca es que todo el mundo se sienta contento y que todo el mundo resuelva sus problemas. Yo estoy seguro que aunque esto es virtual, aquellas personas que lo escuchen y que lo pongan en práctica, los consejos que estamos dando aquí, ellos van a ver resultados. Excelente, gracias, doctor. Eduardo, tus palabras, por favor, antes de finalizar este espacio que ha sido muy bonito y muy interesante. No, Fernando, agradecerte por el tiempo, ¿no? Agradecer al doctor Omar por su participación, por acompañarnos. Y yo me adhiero a las palabras del doctor, ¿no? Queremos básicamente contribuir con la gente con nuestro granito de arena, ¿no? Queremos ayudar a que la conciencia se expanda, que el conocimiento sea más claro y que la gente aprenda mejor. Excelente, les agradecemos a ustedes, distinguidos amigos profesionales. Gracias por este gran aporte, gracias por esto que han compartido hoy. Va a haber una segunda parte definitivamente porque es importante conocer más sobre ello.
Y bueno, reiterarle la gratitud por todos estos momentos bonitos. Gracias, Eduardo. Gracias, doctor. Gracias. Amigos, Permiso. gracias. Esto es Conciencia sin Límites, amigos, y nos encontramos en la próxima emisión. Gracias.